y ligado a una reducción de los costes de riego. Bien, es verdad que todo ahí parece muy bonito, pero al final, desgraciadamente, no todo se ha cumplido. Pero, además, este objetivo se debe de complementar con una mejor utilización de los recursos hidráulicos, evitando pérdidas y escorrentías que además redundarán en la reducción de otros costes, ahorro en el coste del agua, ahorro de coste energético, situación esta ahora mismo harto difícil, ahorro de costes de operación, mejora en la cantidad y calidad de las producciones. No olvidemos nunca que los riegos presurizados han permitido el riego localizado, riego por goteo, y hemos mejorado, lógicamente, las producciones. Un aspecto muy importante que también ha permitido la mejora y modernización del regadío es la mejor calidad de vida del agricultor. Y sobre todo hay una cuestión muy importante: como se ha conseguido reducir el consumo, parece que poco a poco vamos eliminando el tópico de que el agricultor o la agricultura de regadío es despilfarradora de agua. No, es gran consumidora de agua, pero no es despilfarradora de agua. Si hablamos estrictamente de la mejora y modernización en una zona regable de riego, con riego ya presurizado, ya que después el compañero del Alagón hablará de la mejora y modernización y de la gestión en zonas regables de riego por gravedad, los componentes de la mejora y modernización entiendo que deben de ser gestión total de la zona regable por la comunidad de regantes, y cuando digo gestión también digo total, porque nos va a llevar, y está demostrado que nos ha llevado ya de hecho, a una reducción de los costes de mano de obra. Muy importante, gestión directa de las contrataciones, con lo que se evita la burocracia que demanda la Administración, que al final genera lentitud y genera aumentos de costes. Un ejemplo claro lo tenemos en las contrataciones de energía eléctrica. No es que las comunidades, las comunidades sean más listas que la Administración a la hora de contratar, sino simplemente que la Administración tiene una burocracia y tiene unas formas de pago que al final generan que los precios que la eléctrica le ofrece a la comunidad de regantes directamente nunca nada tienen que ver con los que le ofrece a la Administración. Pero por motivos de burocracia y de lentitud en los pagos y de retraso en los pagos, en fin, no retrasos que son normales, son los que establece la ley de contratos o tal. Que también se consigue una mayor flexibilidad a la hora de establecer los periodos de riego. Por lo mismo, porque la mano de obra que tiene la Administración, siempre quieras que no, es mucho menos flexible en cuanto a estructura burocrática que pueda tener la que tenga la propia comunidad de regantes. Eso que va a permitir el desarrollo de cultivos alternativos y, por otra parte, favorecerá la reducción del consumo de agua. En una palabra, no hay que tener tan enmarcado, cuando gestiona la comunidad, no tiene que tener tan enmarcadas las épocas de riego. Por supuesto, también conlleva una reducción de las tarifas que aplican los organismos de cuenca, que tal como están diseñadas no son estables. Lo mismo tienen una subida impresionante que después producen una bajada para el año siguiente volver a tener una subida, con lo que no hay una estructura de tarifa que requiera estabilidad y que permita al usuario programar más o menos qué es lo que tiene que pagar. Mejora de las infraestructuras propiedad de los organismos de cuenca. Desde el momento que se hace la gestión por parte de la comunidad de regantes, puede acogerse a ayudas que vengan normalmente
a través de la Consejería de Agricultura, en el caso de Extremadura, ayudas que tendrán unas cantidades a fondo perdido, el resto lo pondrá la comunidad de regantes, y se podrá actuar en esas infraestructuras que tiene cedida la Confederación a la comunidad de regantes mediante convenio, porque al final es una infraestructura que, digamos, es como si fuera de la comunidad de regantes. ¿Con eso qué evitamos? Evitamos pues el que tenga que haber un incremento en las tarifas por actuaciones directas de los organismos de cuenca. Otro componente otros componentes de la mejora y modernización de los regadíos, en este caso, es la mejora y modernización de las infraestructuras de la zona regable. Puesta a punto de las conducciones en alta con el fin de evitar pérdidas por filtración, que además de generar pérdidas de agua, ocasionan un aumento de los importes de las tarifas que repercute el organismo. No olvidemos que al final el organismo repercute las tarifas en base a una tarifa binomia. Regulación de los caudales de la zona regable de tal forma que permitan una estabilidad en los suministros, lo que al final redunda en un menor consumo de agua y en una reducción de costes, evitando el riego por si acaso. Esto hay un ejemplo muy claro en la zona regable de Zújar. Siempre ha sido un sistema de riego a la demanda. Cuando el canal no estaba regulado, se producían, había un hecho muy característico, que es que cuando llegaba el fin de semana, la gente cortaba el riego, sobre todo en aquellos momentos en que la energía no era tan cara como es hoy, y te sobraba el agua, porque empezaban a cortar y por mucho que tú querías regular, como no tenías donde almacenar, te sobraba. Llegaba el lunes, y como Fuentovejuna, todos a una, y por mucho que querías regular, al final te acababa faltando agua. ¿Eso cómo se corrigió? A base de realizar lo que son balsas de regulación, que te permiten tener un sitio donde almacenar la que te sobra y te permiten tener un reservorio para tirar de él en los primeros estados del día que el riego vuelve a aumentar, y mientras tanto llega el agua que viene de presa por la conducción por el canal, ¿no? Esto, otro punto a tener muy en cuenta es la realización de auditorías energéticas. Por supuesto, sabemos perfectamente que antes de hacer todas estas modernizaciones, pues había incluso casos en los que, bueno, pues que tenía puntos calientes donde estabas perdiendo energía y donde estabas perdiendo rendimiento de la instalación. Tenías energía, en algunos casos se estaba pagando energía reactiva por falta de la instalación de los condensadores correspondientes. En fin, lo que se trata, entendemos que esa modernización debe ir unida a una realización de auditoría energética, sobre todo hoy día que los costes energéticos están al nivel que los tenemos. Modernización de las estaciones elevadoras. Pues aquí debe ir sobre todo, aparte a mejorar el manejo y la operatividad de las mismas, para poder dar un buen servicio en un riego que está establecido a la demanda. Significa que cada uno riega cuando quiere, lógicamente, con la limitación que le marca el caudal que le corresponde. Pero todo esto pues requiere, además, renovación de motores, porque además estamos hablando en algunos casos, concretamente en Zújar, de instalaciones cercanas, en algunos casos, a los 40 años. Y ahora ya, lógicamente, tienes que ir a instalación de motores de alta eficiencia, variadores de frecuencia, autómatas programables, instalación de analizadores de redes, de tal forma que se optimice al máximo el consumo eléctrico, evitando los puntos calientes en la instalación, reduciendo las penalizaciones por energía reactiva, si es que las hay.
La optimización del término de potencia, otro factor muy importante, como ya ha hablado Javier, tenemos ahí el caballo de batalla de las comunidades de regantes con riego presurizado, o sea, que tienen consumo de energía eléctrica, es que cada vez se incrementa más el término de potencia. Independientemente de que ha llegado un momento que casi estamos luchando contra los molinos de viento, pero sí bien es verdad que hay que optimizar al máximo el término de potencia, evaluando si realmente te interesa pagar una potencia más alta todo el año o reducir un poco la potencia a costa de pagar algún exceso de potencia. Es muy importante para eso tener las curvas de carga muy optimizadas, ¿no? Mejora de las redes de transporte y distribución, proporcionando garantía del suministro y reduciendo los costes de mantenimiento. Otra cuestión que es muy importante es la instalación de sistemas de telecontrol, tanto en la red de distribución principal como en la secundaria, así como equipos de medida de consumo. Todo esto nos va a redundar en lo siguiente: reducción de los costes de funcionamiento, aplicación de los costes de riego en base al consumo individual que nos muestre cada contador, e incluso con el sistema de telecontrol nos va a permitir diferenciar cada metro cúbico en qué momento, en qué periodo de los que marca el sistema eléctrico se está usando ese metro cúbico. ¿Con eso qué vamos a favorecer? Pues que haya una mayor tendencia a consumos en horas valle, en horas valle en las tarifas tipo 3 y en periodo 6 en las tarifas de 6.1, 6.2 o 6.3. Vamos a conseguir estabilidad en la distribución del agua, así como adaptación prácticamente instantánea a las variaciones de la demanda, sin tener que recurrir a la regulación manual que conlleva un aumento de costes y unas pérdidas de agua al generarse sobrante. Esto principalmente está referido a la posibilidad de instalación de un telecontrol de alta, la gestión de un canal principal. Otra cuestión muy importante es el mantenimiento de las instalaciones. El mantenimiento tanto correctivo, preventivo como predictivo, dando prioridad a este último, cosa lógica y normal, porque su utilización en determinados casos puede suponer un ahorro de los costes de mantenimiento entre un 10 y un 20%. Todo ello frente al preventivo y, por supuesto, mayores diferencias frente al correctivo, ya que además el correctivo es aquel que ya se nos ha producido el daño y nos va a generar además pérdidas. Programa de gestión para las comunidades de regantes, y después de haberse realizado todas estas inversiones, ¿qué se ha conseguido? Pues un importante ahorro de agua situado en el entorno del 20%, una mayor eficiencia en el uso del agua, unas infraestructuras modernizadas que han permitido reducir los costes de funcionamiento, una mejora considerable en el servicio que se le proporciona al usuario, una reducción de consumo energético en lo que se refiere a término de energía, una adaptación del usuario a la utilización de los sistemas de telecontrol y de las redes de asesoramiento al regante. Se ha contribuido de forma muy considerable a la mejora del medio ambiente, reducción del consumo de agua y, muy importante también, la reducción de la contaminación difusa, a lo que ha contribuido de manera muy importante el fuerte incremento de los sistemas de riego localizado. Se ha pasado a unos porcentajes de riego localizado muy altos en las zonas presurizadas. Pues muy bien, después de todo esto, lo hemos hecho maravilloso, pero se nos derrumba todo de golpe porque se produce un fuerte incremento de los costes de energía eléctrica, sobre todo de los costes de regulados, sobre todo del término de potencia.
Un incremento de los costes de las tarifas eléctricas que se aplican en riego que se ha venido produciendo desde el año 2008. Ha superado a los beneficios obtenidos con la modernización de regadío, con lo que se ha generado que estemos en una situación peor que al inicio. O sea, la subida de la energía eléctrica, sobre todo de los costes regulados, se ha cargado todo el sistema. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Pues ya lo ha dicho Javier, desaparición de las tarifas de riego en el año 2008, no tener en cuenta para nada, absolutamente para nada, la estacionalidad del sector de regadío. Es un uso muy estacional, tremendamente estacional. Estructura de periodos que obliga al sector regadíos a la contratación de la máxima potencia durante todo el año. Nos colocan los periodos más caros en los momentos en los que nosotros necesitamos mayor demanda. Al final, acabamos pagando todo el año la máxima potencia. Nos hunden. Fuerte incremento de los conceptos regulados, especialmente en lo que se refiere al término de potencia, con incrementos como los que se reflejan en el cuadro siguiente. Ya los ha dicho Javier, pero bueno, yo de pasada rápidamente, en 6.1, un 1.255% desde el año 2008. Ahí lo tenéis en la pantalla. Un 1.255, en el 6.2 un 707% y en el 3.1 a 1.202. Hago referencia a estas tres tarifas porque son las de más uso en el regadío. Lógicamente, aparte de eso, le sumamos el establecimiento del llamado impuesto eléctrico y le sumamos el incremento del IVA. Si vemos un reparto de los costes totales de una comunidad de regantes, en este caso está referido a la comunidad de regantes del Zújar, con 20.650 hectáreas, están destacados en rojo los dos costes más importantes: energía eléctrica y canon de regulación y tarifa de utilización de agua, a pesar de que gestionamos la totalidad de la zona regable. Si no gestionáramos la totalidad de la zona regable, no sé qué sería. Por eso digo que hemos retrocedido, desgraciadamente hemos retrocedido. Bueno, como me han dicho que me tengo que dar prisa, pues ahí tenéis un poco de los costes de energía eléctrica de distintos cultivos. Rápidamente, olivar con un consumo de 2.500 metros cúbicos puede tener un coste medio de 73,5 euros en cuanto a consumo energético, y de costes totales 235 euros. Frutal y tomate lo pongo dos veces porque no los consumos ahí son variables, entre 3.500 y 5.000. Y maíz, pues igual lo pongo también dos veces porque hay maíces de 6.500, pero también maíces en aspersión que superan los 7.000, incluso 7.500. Y un ejemplo claro que es la pradera, que como tiene mayor consumo todavía, pues también incrementa mucho más. Al final, bueno, ahí tenéis el coste del metro cúbico en el último año. Y para terminar, hacer un poco de repaso a las medidas que ya ha hablado Javier, pero sí me gustaría hacer hincapié en otra medida que también se debía de tomar, y es que se debía de tener en cuenta que las partidas de fondos europeos que reciben los organismos de Cuenca para hacer actuaciones en las zonas regables sean descontadas de las amortizaciones que se le pasan en apartado C a los usuarios en las tarifas correspondientes de canon de regulación y de TUA. Actualmente, en las zonas regables del Guadiana, actualmente eso no se hace. O sea, el gobierno de la nación recibe unas cantidades para ejecutar actuaciones dentro de las zonas regables, y esas cantidades que vienen de fondos europeos también se vuelven a repercutir al usuario en las tarifas. Si no queremos matar las gallinas de los huevos de oro,
tendremos que tomar algún tipo de medida de todas las que se han planteado, tanto a nivel de consumo energético como a nivel de tarifas de Confederación. Muchas gracias por su atención.